pues vamos a hablar de uno de los atributos de Dios. Vamos a hablar del atributo de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de misericordia, mire, misericordia es, vamos a explicar un poquito, misericordia es cuando a usted alguien le debe dinero y esa persona que a usted le debe dinero viene con usted a pedirle más dinero, ¿verdad? Y usted dice, si no me ha pagado, ¿cómo le voy a prestar más? Pero usted ve la necesidad de esa persona. Usted ve que esa persona está en necesidad y que aunque no le ha pagado lo que le debe, sea mucho o sea poco, usted es movido a misericordia. Entonces usted no solo le presta más dinero, sino que usted le perdona la deuda que esa persona tiene con usted y lo ayuda con más. Y no se lo presta, se lo da, ¿verdad? Más o menos así es la misericordia, cuando usted da aunque el otro le deba a usted. Por otro lado, por ejemplo, está la compasión. A veces tenemos compasión, es más común. Cuando alguien está necesitado y usted dice, mira, pobre persona, se quedó sin gasolina y llegó puchando el carro y no tiene dinero para echarle. Entonces usted dice, pobre, se van a tener que quedar ahí, le voy a ayudar con unos 20, 30, 40 o le lleno el tanque. Ahí es compasión porque esa persona no le debe nada a usted. Usted solo se movió en un movimiento compasivo por esa persona y dijo usted, yo le voy a dar, yo le ayudo a pagarle eso. Pero esa persona no le debía nada a usted, ¿verdad? Usted no le tuvo que perdonar nada. Entonces, así es un poco la misericordia y la compasión. Un sinónimo o los sinónimos de compasión, o de misericordia, perdón, son compasión, conmiseración, piedad, comprensión, clemencia, benevolencia, bondad, lástima y ternura. Esos son sinónimos de misericordia, ¿verdad? Pero el atributo de la misericordia de Dios no se parece nada a la misericordia humana, a la misericordia que nosotros tenemos por los demás. La misericordia de Dios va mucho más allá. Y esto es algo de lo que vamos a ver ahorita y espero que Dios nos ayude para comprender un poco la misericordia de Dios, este atributo tan hermoso que Dios tiene. Muy bien, nosotros podemos sentir compasión o misericordia por un hombre, ¿verdad? Si usted ve un hombre en la calle, si usted ve, comúnmente vemos personas que viven en la calle, y si usted lo ve ahí y dice, pobre hombre, no tiene que comer, no tiene que vestir, a veces no trae ni ropa, ¿verdad? Y a veces está el frío, y usted dice, pobre hombre. Muchas veces vemos a algún hombre que le falta una parte de su cuerpo, ¿verdad? O las piernas, o las manos, o algo más, y los vemos que están ahí tirados en la calle o recargados en una pared, y nos sentimos mal por ellos. Pero la mayoría de veces no hacemos nada por ellos. Solamente tenemos ese sentimiento en nuestro corazón, ¿verdad? Muchas veces no podemos hacer nada. A veces dijéramos, sí, pero pues es que si le doy dinero, ¿en qué lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar, verdad? O ¿qué le puedo dar que lo ayude? Si le doy, ¿qué sería? ¿Una chamarra? ¿De qué tanto le va a servir, verdad? A lo mejor llegan y se la roban y se queda otra vez sin chamarra. Entonces a veces lo único que hacemos es nada, ¿verdad? No podemos hacer nada más que sentirnos mal por él. Pero la misericordia de Dios conlleva a una acción. La misericordia de Dios no solo es sentirse mal por nosotros, sino Él tiene una acción de eso. Y no solo es el sentimiento, es mucho más allá de eso. Dios es movido por su misericordia a actuar por nosotros. Él actúa. Los atributos de Dios se dividen en dos partes, ¿sí? Vamos a entender bien esto. Los atributos de Dios, hay atributos incomunicables y atributos comunicables. Un poquito hablando de los atributos de Dios para saber cómo funcionan. Los atributos incomunicables de Dios son aquellos atributos divinos que no pueden ser comunicados, es decir, que no pueden ser compartidos con la humanidad. Son exclusivos de la naturaleza y el carácter de Dios. Por otro lado, los atributos comunicables de Dios describen el carácter intrínseco, esto es íntimo o esencial de Dios, especialmente en su actividad hacia criaturas. Y estos atributos son por tanto aplicados analógicamente a las criaturas, pero principalmente a criaturas que fueron creadas a imagen de Dios, que son nosotros, ¿verdad? Nosotros fuimos creados a imagen de Dios.
Muy bien, el hermano Marco nos estuvo compartiendo anteriormente acerca del atributo del amor. ¿Sí se recuerdan? Él estuvo hablando acerca del amor, que es un atributo comunicable de Dios. Entonces, ese atributo comunicable, no sé si me entendieron lo que son los atributos comunicables y los incomunicables. Los incomunicables es cuando Dios, son los atributos de Dios que nada más son de Él. Solamente Él tiene esos atributos, ¿verdad? Y los comunicables son los que Él comparte con nosotros. Entonces, al momento de que Dios nos crió, y se recuerdan en Génesis, dice, a imagen de Dios los crió, ¿verdad? Entonces, ahí está hablando que tenemos atributos similares a los de Dios, pero solo son similares, ¿verdad? Como el amor. El amor de Dios, nos hablaba el hermano Marco, que el amor de Dios, ¿cómo se llama el amor de Dios? Ágape, ¿verdad? Es un amor que no espera nada a cambio, ¿verdad? Es un amor pues que no espera nada de regreso, es un amor que no tiene condiciones, es un amor completo. El amor que nosotros damos, el máximo amor que nosotros podemos dar, por lo regular es condicionado, tiene condiciones, ¿verdad? Te amo tanto, 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 si tú también me amas. Casi por lo regular, o siempre, necesitamos sentir nosotros de regreso algo para nosotros poderlo dar también, ¿verdad? Sentir un poco de amor o de afecto. Muy bien. Dios, algunos ejemplos de los atributos de Dios, por ejemplo, los atributos comunicables, Dios es creador y nosotros somos creativos, ¿verdad? Dios crea de la nada y nosotros, pues, creamos de lo que Dios ya creó. Nosotros no podemos crear de la nada. Dios es amor y nosotros amamos, ¿verdad? Aprendemos a amar y amamos, pero el amor de Dios es ágape y es perfecto y es completo, y el amor de nosotros pues es condicional, ¿verdad? Dios es sempiterno, y esto quiere decir que Dios es eterno, pero siempre ha sido. Dios no tiene un principio, Dios no tiene un fin, Dios siempre ha existido. A nosotros Dios nos hizo eternos. Pero ¿qué diferencia hay? Si somos eternos, la diferencia es que nosotros tenemos un principio. Dios nos creó y a raíz de ese día que fuimos creados, comenzamos a existir. Y tenemos una eternidad. Y la eternidad es para bien o para mal, ¿verdad? Podemos vivir eternamente en el cielo con Dios, gozando de todo lo que Dios nos ofrece, o podemos vivir eternamente, como dice la Escritura, en el lago de fuego, ¿verdad? Donde eternamente va a ser el lloro y el crujir de dientes, pero va a ser eterno. Entonces, la misericordia de Dios es uno de los atributos comunicables de Dios, ¿verdad? Un atributo que los humanos pueden imitar, ¿verdad? Es una de las relaciones de los unos con los otros. A lo largo de la Biblia, la misericordia de Dios se representa no solo como la disposición de Dios, sino como su acción en favor de un pueblo que no lo merece, ¿verdad? Debido a que la misericordia de Dios es un atributo comunicable, la Biblia también declara que el pueblo de Dios debería de ser o de tener también la misma disposición hacia los demás. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Como iglesia. Y que su pueblo debería actuar en favor suyo. Si vamos a la Biblia en Efesios 2, si me acompañan, vamos a leer Efesios 2 y va a ser del 1 al 10. Y ahí podemos ver en la Biblia que nos habla acerca de que somos salvos por la gracia del Señor. Dice, comenzando en el 2, Efesios 2 del 2 al 10, comenzando en el 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si se recuerdan con Adán en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios lo confronta, podemos ver que Dios no acabó con Abraham con Adán en ese instante, ¿verdad? Ahí no le quitó la vida a Adán. Podemos verlo porque todavía le dio otros 900 añitos más de vida, ¿verdad? Entonces Dios fue misericordioso con él, tuvo misericordia con Adán. Pero no nada más eso, sino que a través de Adán, con esto que pasó con Adán, Dios ideó un plan redentor para la humanidad, ¿verdad? A través de su misericordia. Encontramos la primera promesa de este pacto de gracia en Génesis 3:15. Ahí Dios nos prometió que un hijo de la mujer vendría a traer la salvación del pecado aplastando el cráneo de la serpiente, ¿verdad? Y vimos cómo con Jesucristo esto se vino a cumplir, ¿verdad? Acá adelante. La misericordia de Dios ha sido desde siempre. No solo existió antes de la creación, no solo existió antes de David, antes de Abraham o antes del diluvio. Dios ha tenido misericordia de nosotros desde siempre, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Se preguntará usted, ¿por qué nosotros necesitamos misericordia de Dios ahorita? ¿O por qué nosotros necesitamos la misericordia de Dios? ¿O quién puede usar de la misericordia de Dios? Y les voy a pedir que me acompañen a Tito. En Tito 3, capítulo 3, versículo 3, veremos lo que dice la Biblia. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjese que si la misericordia de Dios fuera como la misericordia que nosotros tenemos, pues nadie podría ser salvo, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar usted, o pues si podemos pensar un poquito, usar un poquito nuestra imaginación y decir, si Dios nos preguntara cada vez que va a salvar a alguien, si Dios pidiera nuestra opinión, nos dijera, ¿lo salvo o no? Seguro que la mayoría de veces dijéramos nosotros, no, ¿verdad? Porque nosotros juzgamos de una manera muy diferente a Dios, ¿verdad? Si nosotros vemos a un hombre que está en prisión y que le han dado a ese hombre la pena capital porque ha hecho actos terribles, ¿verdad? Actos malos, ha lastimado gente, y a lo mejor si nosotros fuéramos los parientes de las personas que lastimó, y esa persona está en prisión y esa persona recibe esa pena, y antes de que sea juzgado, que sea puesto ahí a pagar su pena, por lo que le dieron de condena, si él se pusiera y dijera a pedir perdón, si él pidiera perdón y se arrepintiera de todo lo que hizo y se mostrara arrepentido de lo que hizo, nosotros, debido al amor que le tenemos a nuestro familiar, a la persona que lastimó, tendríamos tanto coraje, tanto rencor, tanto odio hacia esa persona que dijéramos, no te perdono, ¿verdad? Que si quizás le dan la pena a esa persona para que ya deje de vivir, muchas personas dirían, lo hubieran dejado vivo, encerrado de por vida para que sufra. De otra forma, a muchas personas les dan 2, 3 cadenas perpetuas para que queden ahí encerrados de por vida, y muchos dicen, le hubieran quitado la vida para que dejara, para que ahí está recibiendo beneficios, le dan comida, lo alimentan. Total que nosotros nunca estamos satisfechos, ¿verdad? Queremos que paguen más, y no estamos dispuestos a perdonar. Pero Dios no es así. Dios mira más allá de eso, ¿verdad?
Si recordamos un pequeño ejemplo de eso, es cuando Jesucristo fue crucificado, estaban dos ladrones con él, ¿verdad? Fueron crucificados al lado de él. Uno de esos ladrones lo reconoció, ¿verdad? Como Jesucristo, como Señor. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que el hombre está pagando terrenalmente por lo que hizo, ¿verdad? Está pagando por lo que hizo aquí. Pero vemos que Jesucristo lo perdonó, ¿verdad? Borró todos sus pecados. No sabemos si era asesino también, si nomás era ladrón, pero le dieron la pena de muerte. No sé qué tan grave tenía que ser los crímenes para que los crucificaran de esa manera tan horrible. Pero estaba ahí y él dijo, nosotros no lo merecemos, nosotros merecemos estar aquí, pero este hombre no. Entonces Jesús vio su corazón, lo vio más allá de lo que cualquiera de nosotros puede ver, y ahí mismo tuvo misericordia de él, ¿verdad? Muy bien. Dios es más grande, Dios es grande en misericordia y Él actúa de acuerdo a su misericordia, ¿verdad? Si continuamos ahí mismo en Tito 3, del 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Dice, por su gracia y misericordia, que es a través de Jesucristo, podemos ser herederos de la vida eterna. Entonces su misericordia es eterna y no tiene fin. Siempre ha existido, siempre ha sido y siempre va a ser, ¿verdad? También a Salmo 103, más adelante, el 17, continúa diciendo, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí cuando oímos, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿No creen que es una bendición bien hermosa? Pero eso me recuerda también a otra cosa, me recuerda allá en Éxodo 20, ¿verdad? Cuando fueron dados los mandamientos. Se recuerda ahí cuando está hablando de las imágenes, dice, no te inclinarás a ella. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Se fija. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y es bien aquí importante esto. Podemos ver que si nosotros no valoramos la misericordia de Dios, no reconocemos a este Dios tan amoroso, tan misericordioso que tenemos, y nos entregamos a Él, entregamos todas nuestras cargas, todo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pero también todos nuestros pecados, estamos arrastrando a nuestros hijos, y dice la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Si nosotros no nos arrepentimos de ese pecado que hemos cometido, estamos condenando a nuestros hijos a seguir arrastrando con eso, ¿verdad? Con nuestra maldad, hasta la tercera y cuarta generación. Pero qué hermoso tenemos aquí esta bendición que dice ahí el Salmo 103:17, y su justicia sobre los hijos de los hijos, ¿verdad? Entonces no solamente podemos, si lo decimos así, heredar nuestra maldad a nuestros hijos, también podemos heredarle la justicia de Dios, ¿verdad? Su justicia, cuando Dios trae el perdón a nuestra vida, cuando Dios trae el arrepentimiento genuino, toda nuestra casa se beneficia, no nomás nosotros, ¿verdad? Nuestros hijos son beneficiados y los hijos de nuestros hijos van a ser beneficiados también a causa de esto. Entonces vemos que aquí hay promesa, una promesa bien hermosa, ¿verdad? En el Salmo 103.
Gracias a la misericordia de Dios, nosotros ahora somos pueblo de Dios. Podemos ser llamados pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. ¿Cómo se dice? Como dice, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Y esto lo podemos leer ahí en Primera de Pedro 2, 9, 10. Qué hermoso. Dígame, ¿no le da a usted orgullo saber que ahora es pueblo de Dios? A veces uno piensa y dice, qué bonito, allá los israelitas que eran el pueblo de Dios, que ellos fueron bendecidos, que ellos fueron escogidos, que ellos fueron y así, y así, y así. Pero nos damos cuenta que ahora nosotros somos pueblo de Dios. Ahora ya no nada más son ellos. Nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Dice 1 Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que nosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, todas las naciones de la tierra se benefician con esto. Todas las naciones de la tierra son benditas con esto. Así fue la promesa que se dio, ¿verdad? Desde el principio. Todas las naciones de la tierra. Ahora, la bendición y la salvación de Dios viene por medio de Jesucristo, ¿verdad? Todo esto viene a través de Jesucristo. Déjeme buscar un toy. En Cristo Dios demostró su gracia y su compasión, ¿verdad? Nosotros no merecíamos que Jesús muriera por nosotros en la cruz. Nosotros no merecíamos todo ese sacrificio que Él pasó. Todo eso. Estuvimos hace un poco tiempo platicando acerca de cuánto sufrimiento habrá tenido Jesucristo, ¿verdad? Vimos esa película tan nombrada, ¿verdad? De este hombre, Mel Gibson, que es una película que está muy fuerte, ¿verdad? Dicen muchos que es una película muy fuerte. Pero platicaba así con algunos hermanos y decíamos, pero parece ser que fue bastante más el dolor que él sufrió, ¿verdad? Como lo podemos ver en la Biblia, cómo le golpeaban la cabeza con esa corona de espinas enterrada y con un palo golpeaban su cabeza. Imagínese usted el dolor y el sufrimiento, todo lo que padeció Cristo en la cruz. Pero Él decidió que así fuera. Jesús llevó nuestro castigo y la ira de Dios por cada uno de nuestros pecados cayó sobre Él, ¿verdad? Sobre Jesucristo. Deuteronomio 4:31 nos dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Si yo les digo, si yo les cuento quizás de mi vida, de mi pasado, de mi juventud, hace mucho, ¿verdad? Todo lo que viví, todo lo que pasé, a lo mejor podríamos decir que yo no merezco estar aquí en este lugar, ¿verdad? Si yo veo mi pasado o si veo todo lo que he hecho, no me siento con derecho de estar aquí frente a ustedes. Pero sabe que yo he aprendido acerca de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Y yo les puedo decir personalmente que Dios es amor y que Dios nos permite sentir su perdón, ¿verdad? Y que Dios nos da una segunda oportunidad y segunda oportunidad. Y Dios es tan misericordioso que si volvemos a fallar, Dios nos permite llegar ante Él nuevamente, poner nuestros pecados ante Él y pedirle perdón. Y Él tan misericordioso que es, nos perdona nuevamente, ¿verdad? Porque Él no se cansa de ser misericordioso con nosotros. Entonces, así yo estoy aquí, no es porque yo me lo haya ganado, no es por mis logros, no es porque tenga méritos o tenga palanca con mi hermano el pastor, ¿verdad? Es porque Dios es misericordioso y me está dando una nueva oportunidad. Dios me está permitiendo que le sirva.
y yo estoy queriendo servirle, haciendo lo que pueda para servirle y agradarlo a Él, porque estoy agradecido con lo que Él ha hecho en mi vida, ¿verdad? Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes y como miembros del cuerpo de Cristo, debemos ser misericordiosos para con todos. Pues así es como nosotros alcanzaremos misericordia. Nosotros no podemos vivir llenos de rencor, llenos de malicia, de enojo, pues solamente deseándole mal a otras personas que nos hicieron mal, o simplemente diciendo no quiero ver a aquellos que me han lastimado, porque no los puedo perdonar, porque me han herido mucho. Nosotros no podemos ir por el mundo pregonando a Jesucristo y el amor de Jesucristo y la misericordia de Jesucristo, cargando con todo esto en nuestro corazón. No podemos, porque si Dios es misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que ser misericordiosos también, ¿verdad? Y recordemos la parábola del deudor que no perdona. Ahí en Mateo 18, 23 al 35 está esta parábola. La voy a parafrasear un poco. Es de un hombre que le debía, un rey que empezó a hacer cuentas de los que le debían dinero. Y entre esos que le debían dinero había un hombre que le debía mucho dinero. Le debía una cantidad tan grande de dinero que le mandó llamar y le dijo, págame mi dinero. Aquel hombre dijo, pues no tengo con qué pagarte. Entonces el rey le dijo, bueno, traigan a su esposa y a sus hijos y todo lo que él tenga y véndanlo para para recuperar mi dinero, ¿verdad? Y era justo, aquel rey podía hacer eso. Podía tomar la vida de ese hombre y la de su esposa y la de sus hijos y la de todas sus pertenencias y venderlas para obtener él un poco de la ganancia que le deben. Pero aquel hombre que le debía dinero se arrodilló y le suplicó y le pidió que le perdone, que le diera tiempo. No le dijo, perdóname lo que te debo. Dijo, dame tiempo para pagártelo. Y aquel hombre al verlo sintió compasión de él, pero también sintió misericordia porque le debía. Entonces el rey no le dijo, me lo pagas después o me lo vas pagando poco a poco, le dijo, te lo perdono. Te perdono lo que me debes. Adelante, ¿verdad? Entonces, cuando aquel hombre bien contento y bien feliz dijo, uy, lo que me ahorré, ¿verdad? Qué suave. Salió y dijo, ahora sí, rehacer la vida nuevamente, vamos a comenzar. A mí me deben dinero también y fue a buscar a los que le debían a él. Y había un hombre que le debía dinero a él. Le debía bastante, pero no tanto con lo que le debía al rey. Y entonces lo llama y le dice, págame. Y aquel hombre le dice, no tengo para pagarte, dame chance y te pago. Y aquel hombre le dijo, ¿cómo que no tienes para pagarme? Me pagas ahorita mismo. Entonces dijo, pues no tengo. Ok, entonces mandó llamar a la ley, me mandó que lo metieran a la cárcel y dijo que esté ahí hasta que se me pague todo lo que me deben. Había por ahí unos tiches, ya usted sabe que a veces las paredes oyen, y de ahí escucharon y dijeron, este vato qué gacho, perdón, qué malo. Entonces salieron corriendo para con el rey y le dijeron, hey, ¿te acuerdas de este cuate que le perdonaste todo lo que debías? Sí, pues este compa fue allá y otro le debía a él, ¿y qué crees? No le perdonó. Lo metió a la cárcel hasta que le pagara. Entonces, dice ahí en el 32, fíjese, Mateo 18, 32. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido tú compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda su deuda. Fíjese, el 35 dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Así que usted sabe si quiere vivir con rencor. Usted sabe si quiere vivir sin perdonar y si quiere vivir así como está.
Pero si no escucha la palabra de Dios, donde Dios le dice, para que tú recibas misericordia, tienes que ser misericordioso, está en problemas, ¿verdad? Por eso, así como Dios tiene misericordia con nosotros, nosotros debemos también de ser misericordiosos con lo que nos han ofendido, nos han lastimado. Ahora, si usted cree que no es posible ser misericordioso con las personas que nos hacen daño, si usted cree que eso es un cuento de hadas y que no es posible perdonar a los que nos lastiman, recuerde que tenemos el ejemplo más grande y claro que podemos tener. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo fue lastimado, Jesucristo fue azotado, Jesucristo fue herido, fue lastimado. Y cuando estaba Jesucristo en ese sufrimiento, en esa agonía, Jesucristo abre su boca y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dígame si es posible perdonar a los que nos lastiman, ¿verdad? A veces, sabe que yo me fijo a veces mucho y son cosas de fútbol, ¿verdad? A veces me fijo en el fútbol ahí, cuando lo están jugando un partido de fútbol, y no siempre es Chivas contra América, pero siempre se pone así medio caliente la cosa. Y con un rozoncito que le da uno al otro, el otro se voltea luego con sus puños cerrados a decir, ¿por qué me tocaste? Así estamos a veces en la vida. A veces así vivimos nosotros, nomás esperando a que alguien nos haga algo para respingarlo luego y ponernos al tiro, ¿verdad? Luego estamos esperando a ver qué nos dañan para nosotros mostrar quiénes somos, para mostrar qué tan valientes somos o qué tan fuertes somos o qué tanto valor y autoridad tenemos. Hebreos 4, 14 y 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es ahí donde solamente a través de ese sumo sacerdote, que es Jesucristo, podemos obtener esa misericordia. Si queremos obtener la vida eterna, tenemos que comenzar por ahí, ¿verdad? Ser misericordiosos. Bien, les invito a que nos pongamos de pie para orar al Señor.